Buenos días, tardes, noches o madrugadas, queridos estudiantes. Recordarles que esto es Academia Pitagórica, este es nuestro curso de preparación, admisión UCR UNITEC. Nuestro número es el 8771-0966 y los profesores somos Clara Solís y Junio Navarro. Un gusto tenerles por acá. Para el día de hoy vamos a realizar clasecita de razonamiento verbal. Recordarles que ya estamos en semana 5 y que siempre es un gusto estar con ustedes. Vamos a ir a realizar nuestro primer ejercicio de esta clase, que sería este. Recordarles nada más que siempre les recomiendo empezar por la pregunta, o sea que ese es el primer paso que ustedes realicen para ya saber qué es lo que quieren de nosotros a la hora de ir a leer el texto, el cual sería el segundo paso, y el tercer paso, hacer un descarte de las opciones que nos dan. En este caso, lo que nos preguntan es cuáles de las proposiciones anteriores, o sea, estas que están aquí, adecuan a la afirmación. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que entender de esto? Ok, primero, que las proposiciones es como decir afirmaciones o oraciones que nos den. En este caso tenemos tres, ¿verdad? Una, dos y tres. Ahora bien, ¿cuál es la afirmación de la que ellos hablan? Lo que está aquí arriba. Este caso es un texto muy pequeñito, pero es decir, que las proposiciones, afirmaciones o esas oraciones que nos dan tienen que decir una afirmación, valga la redundancia, del texto. Entonces tenemos que buscar cuál de estas o cuáles, porque parece que también dice que puede ser una o varias, ¿verdad? Y de hecho las opciones, si vemos la C y la D, tienen pues más de una opción. Entonces, ¿cuál o cuáles son verdaderas conforme a lo que nos dice el texto? En este caso el texto es muy chiquitito, ¿verdad? Entonces vamos a ir a ver qué es lo que nos dice primero ese texto, o sea, cuál va a ser nuestra base. Dice, el todo es más que la suma de sus partes. Esto es como un poco filosófico, ¿verdad? Dice, el todo es más que la suma de sus partes. Tomando en cuenta la afirmación anterior, lea detenidamente las siguientes proposiciones. Okay. Entonces, la afirmación anterior va a ser solamente esto. El todo es más que la suma de sus partes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando son así pequeñitos, porque como puede que se nos haga más sencillo, puede que se nos haga también más difícil. Y entender qué es lo que me quiere decir esto. Suena así como un poco tal vez poético, un poco filosófico, ¿verdad? Dice, el todo es más que la suma de sus partes. Analícenlo muy bien, ¿verdad? Que esto tal vez es como decir que aunque podamos decir que hay ciertas partes o ciertos pasos, ¿verdad? Esas partes, esos pasos que complementan o forman algo, no es solamente lo que eso tiene. Entonces, de hecho aquí hay uno que lo dice muy bonito en estas afirmaciones. Vamos a ir a verlo. Que lo dice como más explicado esto mismo. Dice la primera, una combinación imposible, perdón, de ingredientes sería aquella en la que a partir de la mezcla de harina, sal y levadura se pudiera obtener una pieza de queso. ¿A ustedes les parece que esto es lo que me está diciendo arriba? No, ¿verdad? Está como muy raro, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Entonces esa no, ¿verdad? Dice la 2. Un organismo no es meramente es como decir completamente, un conjunto de órganos, porque la actividad de estos no basta para que el organismo pueda sobrevivir. Esta es la forma muy bonita que yo les decía a ustedes. Pues tenemos un organismo, dice que no es solamente o meramente o completamente un conjunto de órganos, o sea, los seres humanos, las plantas y todo, no es solamente las partes que lo tienen, ¿verdad? Porque dice la actividad de estos, o sea, de los mismos órganos, no basta para que el organismo pueda sobrevivir, o sea, hay más. Hay esa chispa de vida, alma, no sé cómo ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Y justamente esto es como una manera más amplia de decir lo que teníamos arriba. Entonces, esta es correcta, vamos a ver si hay otra correcta. Dice, un resumen proviene de la identificación de las ideas principales de un texto. Esta tampoco, ¿verdad? Nada que ver con lo que estamos hablando. Tenemos solo una correcta, o sea, una afirmación que es adecuada a lo que nos dice el texto. ¿Qué sería la 2? Vamos a buscar en las opciones y sería la A. Muy bien ahí. Si tienen dudas, acuérdense que me pueden contactar por el privado para ayudarles. Vamos entonces con la 2. En el 2 nos piden una síntesis
de los términos subrayados. ¿Cuáles son los términos subrayados? Pues breve, agudo y gracioso. Una síntesis va a ser como una palabra que englobe a esos. Por ejemplo, yo siempre se los pongo mucho esos tipos de ejemplos que engloba con los perritos. Si yo llego y les pongo a ustedes una lista que dice Chihuahua, Husky, Pastor Alemán, ¿verdad? ¿Cómo podríamos sintetizar todos esos? Pues en perros, ¿verdad? Todos son perros. Son razas de perros, esa es otra forma. Entonces, vamos a buscar uno de estos términos que englobe, o sea, que dentro de sí tenga estos otros tres que nos dan aquí. Igualmente tenemos que verlos en el contexto del texto para ver de qué va tratando y tal vez se nos hace un poco más sencillo, ¿verdad? Entonces dice, el chiste es un dicho breve, o sea, los chistes son chiquititos, agudo y gracioso, que surge espontáneamente del pueblo. Algunos investigadores y autores los recopilan para su publicación. O sea, hay gente que agarra esos chistes que sí son breves, agudos y graciosos, que suelen ser espontáneos, ¿verdad? Es espontáneamente, ¿verdad? Para publicarlos. Eso es del autor del 2005. Entonces, ¿cuál podría decir que esas características que nos dice del chiste, bueno, aquí tenemos estas tres, pero también nos dice que eso es algo que surge espontáneo del pueblo, ¿verdad? Nos hace esa síntesis, ¿verdad? De estos conceptos en una de las opciones siguientes. Entonces tenemos la palabra sagaz, que sagaz es como decir que algo es astuto, que algo es así como prudente en lo que hace, que es como inteligente, que tiene cuidado y realiza las cosas bien, ¿verdad? Que si ustedes lo ven, podríamos decir que un poco puede ser que sí, o sea, que alguien sea astuto para hacer un chiste, pero no engloba esto otro, ¿verdad? Lo de breve, agudo y gracioso a la hora de hacer un chiste. Entonces, no. Tenemos burlesco. O sea, burlesco, no precisamente un chiste tiene que generar la burla, y menos en los que nos dice, ¿verdad? De que es breve, agudo, gracioso, ¿verdad? No precisamente burlesco. Tenemos ingenioso, ¿verdad? Alguien ingenioso ya es alguien más que se la juega, que hace las cosas de la mejor manera, viene de ingenio, de inteligencia, de creatividad. Y si ustedes ven, sí va más, ¿verdad? Como si si uno es ingenioso, va a hacer un chiste, ¿verdad? Que sea breve, que sea agudo, que sea gracioso, ¿verdad? Hasta inclusive lo de espontáneo por ir un poco ahí, ¿verdad? En el ingenio de la persona. Y entonces, esta sí, ¿verdad? Y perspicaz es lo mismo de ser alguien audaz. Entonces es un sinónimo de sagaz. Este y este son sinónimos. Entonces tampoco era lo que más sintetiza o engloba, pueden apuntar ahí, sintetiza, igual engloba, es ingenioso. Recuerden que si hay dudas, ahí me pueden escribir, ¿verdad? Para irles ayudando con esto. Vamos a ir al tercer ejercicio. El tercer ejercicio ya es un texto larguito. Vamos a ver qué es lo que nos piden. Dice, ¿cuál idea está implícita en el texto? O sea, ¿cuál de estas ideas? Acuérdense que una idea implícita es que estamos buscando un tipo de conclusión, algo que sea verdadero y que esté dicho con otras palabras. Entonces, vamos a ir a leer. Dice, la humanidad no se distribuye uniformemente en la Tierra. O sea, que esto que dice no se distribuye uniformemente es que quiere decir que, por decir algo, en San José tal vez hay más gente que en Guanacaste, por poner algo. Entonces, eso es que es un uniforme, ¿verdad? Que no es uniforme, que no está igual. Por decir que en cada metro cuadrado de Costa Rica hay la misma cantidad de personas. Ya que existen zonas densamente pobladas, o sea que hay mucha gente, y otras en las que viven apenas unos cuantos cientos de personas. Aquí yo puedo hacer esas pausas, o inclusive antes, como ustedes vieron que yo también la hice aquí, ¿verdad? Para ir haciendo como un resumen de lo que nos va hablando. No hace falta leer todo el texto de corrido, yo lo puedo ir haciendo partecitas y se nos va olvidando las cosas. Y puedo apuntar palabras claves, las puedo subrayar o bien si me acuerdo, ¿verdad? Para yo ir viendo de qué iba hablando el texto, ¿verdad? Entonces la primera parte nos decía que la tierra y las personas que habitan en la tierra no están uniformes, ¿verdad? Sino que hay lugares donde hay más y hay lugares donde hay menos. Dice, a lo largo de la historia, el clima, la calidad del suelo, la disponibilidad de animales domesticables, entre otros, han hecho que los humanos deban migrar hacia lugares en los que sus
probabilidades de sobrevivir sean mayores. Yo puedo hacer otra pausa. Igual yo la puedo hacer en medio, ¿verdad? Donde yo crea que es, no sé, viable para mí. Entonces aquí nos dan, ¿verdad? Unas características, ¿verdad? Dice el clima, calidad del suelo, animales domesticables y entre otros, ¿verdad? Que son características que han hecho que la gente migre, ¿verdad? Voy a subrayar aquí migrar, ¿verdad? Hacia lugares que dice donde haya mayores probabilidades de sobrevivir. Ahora bien, dice, como evidencia de esto, existen los desiertos y los polos del planeta, en donde habitan pocos humanos con respecto a otros territorios. Entonces, ahí nos da un ejemplo que nos hace decir, ah, mira, sí, ¿verdad? En los desiertos puede haber menos gente, o en los polos del planeta, ¿verdad? Que hay como hielito, ¿verdad? Y el clima es bastante, pues, hostil, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál opción me hace una idea implícita, una conclusión, algo dicho con otras palabras, de lo que está en el texto. Acuérdense que si hay más de una, hay que ver cuál es la más correcta o cuál es la que está más dicha con otras palabras. Dice, los factores sociales influyen a la migración poblacional. Aquí dice, bueno, factores sociales. No me habla de factores sociales, sino clima, calidad de suelo, animales domesticables para la mejor probabilidad de sobrevivir, ¿verdad? No me dice cosas sociales. Entonces, no. En las zonas poco pobladas, las probabilidades de sobrevivir son menores. Esto sí es algo que yo puedo inferir, que también es otra forma de decirle esta idea implícita, ¿verdad? Es lo que yo puedo sacar del texto, porque si me dice que la gente migra, ¿verdad? A donde hay mayor probabilidad de sobrevivir. Entonces, las personas, ¿verdad? Que no migren ahí, ¿verdad? Las que sean esas poquitas pobladas, ¿verdad? Es porque se van a quedar en ese lugar donde sobrevivir es más difícil, ¿verdad? Porque no migraron, por decirlo de alguna manera. Entonces se quedaron ahí en esos lugares donde hay menos probabilidad de sobrevivir. Entonces, esta sí. La C me dice la migración poblacional no implica una distribución poblacional heterogénea. Esta no, ¿verdad? Esta es falsa. Luego dice la D, la probabilidad de sobrevivir no es independiente de las condiciones climáticas. Y esta también es falsa. Entonces la correcta sería la B nada más. Que si ustedes ven, si está como dicho con otras palabras. Muchas veces nos ponen así, ¿verdad? Que en el texto diga como esa, las probabilidades de sobrevivir son mayores en tal área, y entonces en la respuesta nos va a decir que entonces la de sobrevivir menos, ¿verdad? Es en tal área, ¿verdad? Va a venir como lo contrario, pero que igual tiene cierta semejanza a lo que dice el texto. Vamos con la siguiente. Me dice la 4. Dice, según el texto, ¿cuáles palabras completan el párrafo anterior con sentido lógico? Acuérdense que estas usamos un poquito lo que mejor calce, lo que mejor se vea o se escuche, ¿verdad? Dependiendo del texto. Entonces vamos a ir a ella. Dice entonces, aquí como son 3 espacios, yo lo voy a hacer de corrido. Siento que se me hace más sencillo cuando son varios espacios ponerlas todas juntas y ver si todo suena bien. De este modo, dice, los textos electrónicos presentan nuevas acciones y también nuevos retos. Aquí suena raro, ahora aquí yo puedo hacer la pausa si ustedes gustan. Aquí ya de una vez a mí me suena raro. Nuevas acciones y nuevos retos, me suena raro. Que pueden tener gran impacto sobre las estrategias que tiene el individuo de comprender lo que lee. Ese también me suena raro. Como que podría ser mejor. La destreza en las nuevas competencias de Internet se convertirán en algo esencial para el futuro progreso de nuestros alumnos. Esa sí suena, a mí me suena mejorcita, pero las otras dos no. Entonces ya aquí ya descartaría. Voy con la otra. Los textos electrónicos presentan nuevas ayudas y también nuevos retos que pueden tener gran impacto sobre las capacidades que tiene el individuo de comprender lo que lee. Hasta aquí, tanto ayudas como capacidades me suena bien, ¿verdad? Con esto de los textos electrónicos, ¿verdad? Dice ahora, bueno, voy a poner aquí los chats de que estos suenan bien. La destreza en las nuevas competencias de Internet se convertirán en algo esencial para el futuro alfabetismo de nuestros alumnos. Esa a mí me suena todas muy bien. Voy con la siguiente.
Los textos electrónicos presentan nuevas dificultades y también nuevos retos que pueden tener gran impacto sobre las habilidades que tiene el individuo de comprender lo que lee. Aquí hay un problemita y es que si yo pusiera que esas dificultades, ¿verdad? Que presentan nuevas dificultades y también nuevos retos, puede tener un gran impacto sobre las habilidades que tiene el individuo para comprender lo que lee, sería un impacto negativo, ¿verdad? Si yo pongo estas aquí, el impacto sería negativo, ¿verdad? Porque esas dificultades y como que haría que me entorpezca las habilidades. Entonces vamos a ver qué sigue, ¿verdad? Dice, la destreza en las nuevas competencias de Internet se convertirá en algo esencial para el futuro desarrollo de nuestros alumnos. Entonces, si ven aquí, sería negativo si yo pongo estas dos. Pero aquí no podría ser desarrollo, ¿verdad? Porque más bien el desarrollo sería algo más. Y aquí ya quieren verlo, ¿verdad? Como más bien algo bueno, porque sí que es algo esencial, ¿verdad? Entonces no termina de calzar por esta de aquí. Digamos, si aquí viniera algo negativo, ¿verdad? O no estuviera este esencial o así, fuera hacia una información negativa, estaría bien esa de acá. Pero como no es así, ¿verdad? Entonces no calza, ¿verdad? Tiene que tener algo bueno aquí, ¿verdad? Como decirme, los esos electrónicos presentan nuevos, ¿verdad? Ayudas, pero también, ¿verdad? Y también es como un pero y también nuevos retos, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces me hace una cosa buena y una cosa mala, lo cual haría que mis capacidades mejoren y que, como dice aquí, el alfabetismo, ¿verdad? Pues vaya siendo mayor, ¿verdad? Entonces, tenemos hasta el momento la 2. La 4 me dice, los textos electrónicos presentan nuevas preferencias y también nuevos retos que pueden tener gran impacto sobre las actitudes que tiene el individuo de comprender lo que lee. Ahí está, o sea, preferencias sí suena como raro porque no tiene mucha relación, preferencias con y también nuevos retos, ¿verdad? Yo lo iría quitando. Las actitudes me suena ahí como más o menos. Y luego dice la destreza, las nuevas competencias del Internet se convertirán en algo esencial para el futuro aprendizaje de nuestros alumnos. Aprendizaje sí suena bien, ¿verdad? Igual que como progreso, alfabetismo, inclusive desarrollo, si no fuera porque está la parte de dificultades, ¿verdad? Que ya lo que hace ya dificultades que no calce, ¿verdad? Porque ya iríamos hacia algo negativo. Entonces, la opción correcta sería la 2. Recordarles que si hay dudas, me escriben, ¿verdad? Con este tipo de textos. Vamos con la 5. La 5 me dice, según el texto, ¿cuál palabra es equivalente? Acuérdense que equivalente es decir igual o sinónimo a envergadura. Si yo me sé el significado de esa palabra, se me hace más sencillo. Si yo no me lo sé, pues tengo que jugar ahí con lo que dice el texto para poder sacarlo. Entonces, igual, aquí es donde está esa palabra, ¿verdad? Yo tengo que verla, qué es lo que me quiere decir o qué hace equivalencia a esa envergadura en el texto como tal. Entonces, por ejemplo, esto también quería decirse ahí, es como cuando ponen tal vez vino. Yo tengo que ir en el texto a ver si me hablan de vino, la bebida, o de vino de venir. Entonces, así puede pasar en estas cosas, ¿verdad? Dice, ese texto, sin duda, por sus contenidos, por la manera en que está redactado, por su gran aporte histórico y demás características, promete tener gran envergadura. O sea, ahí me habla como de una gran, ¿verdad? Como tipo de importancia, ¿verdad? Voy a usar importancia porque no está en las opciones, ¿verdad? Para todos aquellos lectores que logren identificar toda su riqueza, ¿verdad? Entonces me está hablando de que ese texto es bastante, como decir, importante, ¿verdad? Como que tiene algo ahí que lo hace especial. Entonces, si yo no me sé el significado de la palabra, si yo me lo sé, ya es más fácil sacar cuál es la correcta. Entonces, si yo me lo sé de una vez, ¡pum!, lo saco, ¿verdad? Pero si yo no me lo sé, el tip que yo les doy es cambiar la palabra por las que nos dan y ver a ver si nos suena similar al texto con su palabra original. De esta manera, dice, ese texto sin duda, por sus contenidos, por la manera en la que está redactado, por su gran aporte histórico y demás características, promete tener gran calidad para todos aquellos lectores que logren identificar toda su riqueza. Como que sí, ¿verdad? Como que sí puede tener gran calidad, pero como que no, ¿verdad? Como que no termina de sonar, o sea, no calza muy bien. Vamos con la siguiente. Ese texto, sin duda, por sus contenidos, por la manera en que está redactado, por su gran aporte histórico y demás características, promete tener gran sentido para todos aquellos lectores que logren identificar toda su riqueza. Sentido está ahí más o menos, más o menos. Vamos con la otra. Ese texto, sin duda, por sus contenidos, por la manera en que está redactado, por su gran aporte histórico
y demás características, promete tener gran significado para todos aquellos lectores que logren identificar toda su riqueza. Significado está más bonito que sentido, ¿verdad? Yo quitaría aquí y me quedaría más con significado. Con el aquí, digamos, como que esta puede ser una opción, significado. Ahora dice, este texto, sin duda, por sus contenidos, por la manera en que está redactado, por su gran aporte histórico y demás características, promete tener gran trascendencia para todos aquellos lectores que logren identificar toda su riqueza. Y trascendencia mata a significado, ¿verdad? Es más que él, suena mejor todavía, le da más importancia que significado, que es como lo que suena, ¿verdad? Esta envergadura, como a esa importancia. Entonces pondríamos trascendencia. Ahora bien, si yo sé qué significa envergadura, es más sencillo. ¿Por qué? Porque envergadura significa que es como amplio, como gran amplitud, como que abarca muchas cosas. Y eso mismo es trascendencia, ¿verdad? Que trasciende, que abarca más allá de algo. Entonces se nos hace más fácil. No tenemos que hacer todo este proceso y si ya sabemos el significado de la palabra que nos muestra, pues de una vez es más sencillo. Leo, voy a decir tienes razón y pum, ¿verdad? No duraría pero ni 20 o 30 segundos. La opción correcta sería la 4 entonces. Vamos con el siguiente ejercicio. Me dice el 6, tengo un textito largo, ¿verdad? Y lo que me piden es cuál opción resume el texto anterior. Entonces yo voy a buscar un resumen de estas opciones. Esta sería la última cosilla. Es una clase bastante cortita. Entonces, para que lo tengan, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, me digan. Entonces, vamos a buscar algo que me resuma. Entonces, yo para buscar un resumen tiene que ser algo verdadero. Y pasa lo mismo con lo de implícito, con lo de inferir, concluir, ¿verdad? Que tiene que ser algo verdadero. Yo primero busco eso, que sea algo verdadero con lo que me están diciendo, que no tenga otra cosa adjuntada que lo haga falso, que no le falte algo que también ya lo haría falso o incompleto, ¿verdad? Simplemente algo que lo resume. Cualquiera de estas podría resumirlo porque si ustedes ven, son pequeñas. Y eso es lo que ocupamos, que sea un resumen, ¿verdad? Que sea más pequeño que el texto. Cualquiera es más pequeña. Lo que yo necesito es buscar una que sea verdadera conforme a lo que me dice el texto. Entonces vamos a ir a leer. Dice, algunos magos afirman que cuando visitan un bosque o un desierto, son capaces de sentir y ver el silencio. Yo sí quiero que lo parto y analizo, ¿verdad? Y digo, ok, me está hablando de que algunos magos cuando van a lugares que dice como el bosque o el desierto, dice que ellos pueden sentir y ver el silencio, ¿verdad? Entonces, ahí yo puedo hacer mi resumen, puedo resaltar lo que yo creo importante, me hago mi propio resumen de esta parte, me dejo lo que yo creo importante, como les dije, y seguimos. Dice, como si la ausencia de sonido tuviera alguna propiedad aún no descubierta por la ciencia más allá de lo meramente auditivo. ¿Cuál es esa propiedad? Pues dice que lo pueden hasta sentir y ver, ¿verdad? El silencio. Por eso dice que hay como una propiedad que no ha descubierto la ciencia, ¿verdad? Pero que va más allá de poder escuchar o no escuchar algo, ¿verdad? Y que haya silencio. Entonces dice la siguiente parte, ahora bien, también es posible encontrar personas que ni siquiera creen en la existencia de los átomos, las ondas sonoras, ni ningún otro tipo de cosas visibles para el ser humano. Yo puedo parar aquí, también lo puedo cortar antes y justo si se me hace muy largo. Y entonces aquí ya yo puedo adjuntar algo extra. Hablábamos, ¿verdad?, de que algunos magos decían en ciertos espacios que podían sentir o ver el silencio. Ahora hay otra gente, ¿verdad? Me dice que otras personas que más bien no creen en eso, ¿verdad? O sea, más bien dice que ni siquiera creen que hayan átomos, ¿verdad? Que no se pueden ver, ondas sonoras, ni ninguna cosa que no se vea, ¿verdad? Entonces tenemos dos vertientes, por decirlo así. Los magos que dicen, yo hasta lo puedo sentir, lo puedo ver, el silencio, ¿verdad? Que es algo que yo normalmente no puedo, pues, ver, ¿verdad? Ahora bien, están los otros que, aunque hayan cosas que ya se han registrado, que sí existen, ¿verdad? Como los átomos, las ondas sonoras, ¿verdad? Ellos dicen, no creo en eso. Ahora bien, sigue, dice, cuya percepción solo puede darse a través de instrumentos tecnológicos especiales, ¿ok? La percepción me está hablando de eso, los átomos y ondas sonoras y así, ¿verdad? Entonces tenemos dos tipos de personas, por decir así. Los que creen en cosas que no puedo ver normalmente y los que no creen en cosas que yo no pueda ver. ¿Verdad? Si ustedes lo ven ahí, ¿verdad? Eso es como ir resumiendo, ¿verdad? Ustedes, como digo, pueden resaltar palabras que se les haga más sencillo. En algunos textos yo se los resalto y en otras pues hago como este, ¿verdad? Para que ustedes tengan ahí sus opciones. Entonces vamos a ir a ver cuál puede resumirme esa información que yo vi ahí. Dice, una contradicción entre ciencia y magia. Realmente no hay una contradicción, ¿verdad? Entre ellas.
porque no, o sea, hablan de los magos, hablan de la ciencia, pero realmente no los relacionan entre sí, sino que tenemos tal vez esa contradicción entre las personas que dicen que pueden ver y sentir el silencio y las personas que más bien dicen, no, ni siquiera los átomos o las ondas existen porque yo no las veo. Entonces, esa contradicción no es entre ciencia y magia, sino entre personas, ¿verdad? Entonces, lo voy a quitar esta no. La B dice, la desconfianza de la ciencia en cuanto a las percepciones de los magos. Esa tampoco, ¿verdad? No es lo que me está diciendo el texto, sino que me habla de personas. Dice, la imposibilidad de percibir cosas muy pequeñas sin instrumentos tecnológicos. No, tampoco, ¿verdad? No es lo que me está diciendo el texto, ¿no? Esto es lo que no es lo que me está, ay, ya no dije nada, no es lo que me está resumiendo el texto. Vamos a ver. Y luego me dice un contraste con respecto a la confianza que tienen las personas sobre las cosas no visibles. Y eso sí, verá, ese contraste, esta contradicción entre las personas que confían, ¿verdad? Entre cosas que yo no puedo ver. Algunas dicen, sí, yo creo en ellas, ¿verdad? Y las siento y todo. Y las otras que dicen, no, no creo en esas cosas, aunque haya y tal cosa, ¿verdad? Que lo demuestre. Pues esto es a lo que más me va el texto. Con la C, que puede ser que se genere dudas, ¿verdad? Con lo que me dice la imposibilidad de percibir cosas muy pequeñas sin instrumentos tecnológicos, está el problema de que esas cosas, no sé si el término ahí como muy pequeñas, ¿verdad? Queda como raro, ¿verdad? Porque por el ejemplo del silencio no podría decir que es algo muy pequeño, solamente los átomos. Las ondas sonoras tampoco podría decir que entonces es algo muy pequeño, o sea, solamente sería los átomos y no abarca todo, ¿verdad? Entonces por eso se descarta. Entonces, bien, chicas, quedaríamos aquí con la clase. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Que la pasen muy bien. Muchas gracias y hasta luego.